Bendiciones, bendiciones para cada uno de ustedes que se conectan, que reciben esta transmisión. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder llegar hasta ustedes con el propósito, con la buena intención de poder compartir una palabra de Dios. Hoy vamos a cerrar la parte de la serie Las Cuatro Tierras. Hoy vamos a hablar acerca de la tierra número 4. Ya pasamos por la primera descripción que tenía que ver con la tierra junto al camino, donde cae la semilla, las aves se la comen y no puede ni siquiera brotar, mucho menos germinar ni dar fruto. Luego pasamos por la segunda tierra. En la segunda tierra era un terreno pedregoso donde la semilla pudo brotar, pero como no tenía profundidad, no pudo echar raíces, el sol la quemó y no pudo fructificar. En el tercer caso encontramos la semilla que cae en un terreno espinoso. Los espinos crecieron junto con esa palabra y la ahogaron. Y hoy vamos a compartir acerca de la buena tierra, la tierra fértil, la tierra fructífera. Y como bien dijimos al comienzo de estas transmisiones, la parábola del sembrador está explicada y contada en 3 relatos evangélicos. Tomamos los 3 y hacemos un complemento de los detalles que tiene uno y que el otro no nos cuenta para tener una mirada completa acerca de esta parábola. Mateo capítulo 13, verso 8 dice acerca de la buena tierra. Pero parte, dice Jesús, cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Marcos 4:8 dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Lucas capítulo 8, versículo 8, el tercero de los relatos, dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Este no menciona los otros 2 porcentajes de 30 y 60 que mencionan Marcos y Mateo. La explicación de esta parábola de Jesús. Le recordamos que le preguntaron un grupo de gente que se quedó junto a los discípulos, explícanos qué significa esta parábola. Y gracias a que ellos preguntaron, nosotros tenemos también la respuesta. Por eso les decía que no está mal preguntar. Nadie debería ofenderse porque le preguntan acerca de lo que predicó o enseñó, porque si está seguro de que lo que predicó está en la palabra, tiene la misma palabra para poder fundamentar su enseñanza y dar respuesta a través de las Escrituras. Bien, la explicación entonces, Jesús dice en Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 30, a 60 y a 100 por uno. Marcos 4:20 lo explica de esta manera. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Lucas 8:15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ahora, cuando nosotros complementamos o ensamblamos estos 3 relatos y estas 3 explicaciones, nos queda de la siguiente manera. La buena tierra es entonces el que oye y entiende la palabra de Dios del reino, la recibe con corazón bueno y recto, retiene la palabra oída, da fruto con perseverancia y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Produce en diferentes porcentajes, como mínimo el 30%, pero esta es la única de las 4 tierras que pudo producir. Ahora, ¿cómo hacemos para que las otras tierras, las otras 3, el terreno pedregoso que tenía poca tierra y que hizo que el sol quemara las semillas y no pudiera brotar, que aquella que creció junto a los espinos y los espinos la ahogaron? ¿Cómo hacemos para que las aves que se comieron las semillas junto al camino
no arruinen eso. ¿Y cómo hacemos para que todo ese 75% de falta de productividad, de fracaso en la semilla y en la producción, evitarlo? ¿Cómo convertimos este 75% negativo y lo juntamos con el 25% negativo? ¿Cómo nos aseguramos de ser nosotros oyentes de buena tierra? Y este no es un trabajo que tenga que ver con el sembrador ni con la semilla. Entendiendo que la tierra somos personas, que tenemos decisiones, nosotros podemos decidir qué tipo de terreno somos cuando escuchamos la palabra. Nosotros somos los que tenemos que decidir. Esa no es una responsabilidad que la tengamos que descargar sobre el predicador. Si el predicador se preparó, si es claro, si explica de manera que se pueda entender, si la palabra es del reino y no sus opiniones personales, su ideología o su filosofía o repite cosas de otro, sino que es realmente la palabra del reino con revelación del reino, entonces la responsabilidad ya no está en el predicador y obviamente tampoco está en la palabra y en la semilla. La responsabilidad pasa para el lado de nosotros, los que somos la tierra, los que escuchamos, los que la recibimos. Entonces, la buena tierra es primero el que oye y entiende. Dos condiciones para comenzar. El que oye y entiende. Para entender es necesario atender. Una mente distraída es muy poco lo que puede llegar a comprender. Si en el momento de la palabra usted está con su mente en otro lado, en otra ocupación, en otras cosas, es muy difícil que pueda entender. Si usted no atiende, usted no entiende. En el capítulo 8 de Nehemías hay un pasaje muy interesante, muy lindo también, que habla de cuando el pueblo se reunió para leer la ley de Dios, para que Esdras, el escriba, les leyera la ley. Y la Biblia dice que él estuvo haciendo este trabajo desde la mañana, muy temprano, hasta el mediodía. Es decir, duró muchas horas esto. ¿Por qué duró tantas horas? Porque estamos hablando de una época donde el sistema de amplificación de sonido no existía. Entonces él tenía que a pulmón y hasta donde llegaba el volumen de su voz leer. Pero ¿cómo haces para a pulmón solamente leyendo puedas hacer que miles de personas te escuchen? Entonces el sistema de transmisión de este mensaje funcionó de la siguiente manera. Primero, le construyeron una especie de tarima o plataforma sobre la que se subió Esdras para estar más alto que el pueblo y que le pudieran ver donde él estaba ubicado. Número 2, los levitas se distribuyeron entre el pueblo cada tanta cantidad de metros hacia donde podía llegar la voz de Esdras, y el primer levita repetía lo que decía Esdras y el segundo levita, que estaba unos metros más allá, repetía lo que el primer levita había dicho, y así le iba llegando a todos como una especie de pasamano, nada más que esto era a través de la voz, lo que iba diciendo Esdras. Por eso la reunión esta duró tanto, desde la mañana hasta el mediodía. Imagínense que esto se iba replicando, no sé cuánta gente hubo reunida allí, pero se iba replicando de grupo a grupo, y cuando el último grupo estaba escuchando una parte, ya Esdras venía replicando la siguiente. Esto lo cuenta Nehemías capítulo 8 del versículo 1 en adelante, y se los quiero leer porque hay algunos términos aquí que nos van a ayudar a entender por qué esta gente, el 100% de esta gente fue buena tierra. Acá no tenemos ni la tierra junto al camino, ni el pedregoso, ni el de las espinas. Acá el 100% de la gente que escuchó la palabra pudo reaccionar y producir de ella. Es decir, que es posible tener un auditorio en el que el 100% de las personas reciban la palabra, crean, la entiendan y puedan dar fruto a través de ella. No nos resignemos a pensar que hay un porcentaje de pérdida del mensaje, que hay un porcentaje de auditorio que no va a agarrar nada de lo que estamos diciendo, sino que veamos este pasaje como un buen ejemplo de que es posible que toda la gente que nos escucha nos pueda entender. Nehemías capítulo 8, verso 1.
Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Preste mucha atención a esto. Es decir, edades que estaban con la capacidad de poder entender lo que se les iba a leer. El primer día del mes séptimo, y leyó en el libro, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, yo decía desde la mañana, en realidad fue prácticamente desde las primeras luces del día, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Esto es interesante. Esta palabra, entender, atender, aparece varias veces en este capítulo. Por eso lo recomiendo que usted luego en casa lo lea, lo subraye, remarque, resalte esas palabras, porque este pasaje es muy clave y nos está mostrando de alguna manera un culto en el Antiguo Testamento. Es como si hoy tuviéramos esa misma reunión multitudinaria al aire libre y toda la gente que está presente allí está entendiendo y está recibiendo la palabra. Eso fue lo que pasó ese día. Dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Ahí es donde el esfuerzo de Esdras, el esfuerzo de los levitas de retransmitir lo que decía Esdras, tuvo resultado porque el pueblo puso su parte. El pueblo estuvo atento. Los oídos de todo el pueblo estuvieron atentos. Es decir, que el hecho de ser una buena tierra pasa por una decisión nuestra. Nosotros podemos decidir ser esa buena tierra si nosotros estamos atentos. Atentos. Deuteronomio 28:1, hay una promesa para la gente que está atenta a la palabra de Dios. Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para poner por obra todos estos mandamientos o estatutos que yo les mando hoy, dice que vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y luego usted lee Deuteronomio 28, del 1 al 15, la lista y la cantidad de bendiciones que se proclaman allí. ¿Para quién? Para el que oye atentamente la palabra de Dios. El escriba Esdras estaba, lo que yo les contaba recién, el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y escucha esta frase. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Es decir, si uno se perdía algo de lo que estaba diciendo, no tenía después otra posibilidad de poder escucharlo. Ahora, usted puede estar viendo este video o puede estar escuchándolo mientras hace otra cosa, y si no lo puede escuchar completamente, lo verá más tarde, lo verá mañana, lo verá la semana que viene. Bueno, ahí no, ahí era la oportunidad única. Era en vivo y no había grabación. Cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén. Hubo una reacción, una respuesta del pueblo. Respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Fíjese que todo esto era decisión de ellos. Los oídos de ellos estaban atentos, ellos respondieron amén, alzaron sus manos, adoraron, se postraron, fueron receptivos. Los ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. En la parábola del sembrador, la buena tierra, dice Jesús, es el que oye y entiende la palabra. 2, oye y entiende. Pero le agrega también, es el que recibe, es el que oye, entiende y recibe la palabra. Entender la palabra del reino es muy buena.
pero necesitamos tener fe en ella. Necesitamos que ese contenido se haga realidad en nosotros. En el pasaje de Nehemías vemos los resultados de entender, pero también hubo fe en los que la oían, porque le dijeron amén a esa palabra. Todo el pueblo respondió amén. Nadie del pueblo dijo, sí, pero yo pienso, yo opino, a mí me parece, es mi humilde opinión, yo no estoy tan de acuerdo. Todos dijeron amén, recibiendo esa palabra, sin peros, sin dudas. Entiende y recibe la palabra, porque si usted la oye y la entiende, pero no la recibe, obviamente es como que la tierra ve la semilla, sabe de qué es la semilla, pero no deja que se la siembren. Y no hay fruto. Con saber qué semilla es, con ver la semilla, no se produce cosecha, a menos que la recibas a esa semilla, a menos que permitas que esa semilla pueda entrar en lo profundo y quede tapada y quede cubierta, y pueda esa vida latente de la semilla romper el grano y transformarse en una vida activa. Seguimos leyendo Nehemías capítulo 8. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, es decir, lo que yo le decía, que estaban distribuidos entre la gente para que la gente escuchen todos. Le dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis. ¿Por qué le dijeron eso? Dice, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Esa es una reacción. Es una reacción. Estamos viendo un 100% de auditorio compenetrados en la palabra, entendiéndola, recibiéndola, reaccionándola a ella. No vemos gente indiferente, no vemos gente que no se le mueve un pelo, no importa lo que esté pasando ni lo que se le esté diciendo. No vemos gente distraída charlando con el de al lado. Vemos un montón de gente atenta, poniendo el sentido. Y estamos hablando, hermanos, de que siempre se nos ha dicho que la capacidad de retención de una persona es de algunos minutos. Acá estamos hablando de que desde el alba hasta el mediodía tenemos un montón de gente ahí escuchando, atentos. Atentos, quizás su cuerpo estaba cansado, entonces estaban sentados, estaban parados, pero son muchas horas de estar allí escuchando y esperando que te llegue lo que dijo el que está allá arriba de la plataforma, porque tenés que esperar que le llegue al siguiente y al siguiente y al siguiente, y que ese te lo replique igual, y el efecto era el mismo en todos. Ahora, sumémosle a eso que no estamos hablando de que era como hoy la experiencia con el Espíritu Santo y la unción y la ayuda anexa de en un momento que estás predicando, un músico sube y comienza a hacerte un fondo musical y te crea un ambiente mientras estás predicando. No estamos hablando de que hay un sistema de audio de parlantes distribuidos para que todos escuchen la misma voz. Estamos hablando de que hay una actitud receptiva y que los quebrantó, conmovió a toda esa gente esa palabra y lloraban. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis. Y allí viene el versículo que todos conocemos de Nehemías 8:10, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Tuvo recompensa el prestar atención, el atender, el entender, el recibir esa palabra diciendo amén, el adorar a Dios entendiendo que esa palabra venía de Él, el llorar conmovidos, tocados por lo que esa palabra les estaba diciendo, tuvo recompensa. Los levitas, pues, dice, hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo y no os entristezcáis. Ellos fueron ministrados. Los levitas ministraban entre la gente que estaba quebrantada. Los alentaban, los animaban. Les decían, hoy es el día santo, hoy es un día especial, hoy es un día bendito, un día de Dios. Vayan, vuelvan,
compartan con los que no estuvieron, compartan con el que le faltó, lleven porciones de comida, coman, disfruten, gócense en el Señor. Dice el verso 11, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. Y acá dice por qué. ¿Por qué ellos pudieron experimentar todo eso? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Qué importante que es el entender. ¿Por qué entendieron? Porque atendieron. La buena tierra es así. La buena tierra entonces es el que oye, y puede anotar estos, son cinco cosas que tiene que pasar en uno para que uno sea la buena tierra, para que pueda producir 30, 60 o 100 por uno. 5 cosas tienen que ocurrir. Uno, oye, entiende y recibe. Estas 3 primero. Oye, entiende y recibe. Oír, entender y recibir. Usted tiene la semilla, usted identifica la semilla, pero usted deja que esa semilla la siembren en usted. Luego de recibir, lo cuarto que dice Marcos y Lucas es que retiene. Jesús dice: es el que con corazón bueno y recto retiene la palabra que fue oída. Retener esa semilla es importante, conservarla, no perder esa palabra que usted recibió, que usted oyó, que entendió y que recibió. Después que usted la oyó, después que usted la entendió, después que usted la recibió, tiene que retenerla, no la pierda. En base a circunstancias, a que la realidad que sus sentidos le traen no coincide con la realidad que su corazón está creyendo o que la palabra le está ministrando. La palabra de Dios habla de un hombre llamado Abraham, a quien Dios le prometió que le daría una descendencia multitudinaria. Pero Dios no le dio esta palabra a un fértil, fructífero matrimonio jovencito de recién casados. Se la dio un matrimonio anciano con una mujer estéril. Entonces, esto que parecía tan sencillo para alguien en edad y en capacidad matrimonial reproductiva, tan natural, en la vida de Abraham se convirtió en un milagro, en algo sobrenatural, en algo contra naturaleza, en algo que Dios iba a tener que intervenir para que fuera posible. Y Dios le dio esa promesa. El apóstol Pablo describe esta experiencia de Abraham y la tomo como ejemplo de retener la palabra, porque ¿por cuánto tiempo retenemos la palabra? ¿Por cuánto tiempo podemos llegar nosotros a creerle a Dios? Le podemos poner plazos de días, de meses, o podemos creer aunque pase el tiempo, aunque pase mucho tiempo, y seguir creyendo y seguir confiando y seguir confesando que esa palabra se va a cumplir en nosotros. Aunque parezca cada vez más lejos, aunque parezca cada vez más difícil, aunque ya parezca imposible, aunque lleguemos quizá a considerar la posibilidad de que hasta Dios mismo se olvidó de lo que nos había dicho. Abraham creyó, y Pablo lo relata de esta forma en Romanos 4 del 18 al 21. Él creyó, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, ¿conforme a qué? A lo que se le había dicho: así será tu descendencia. No conforme a lo que él podía, no conforme a lo que él veía, conforme a lo que se le había dicho, a la semilla que se le había sembrado. Él oyó, entendió, recibió, ahora le tocaba retenerlo. Retener esa semilla para que pueda germinar. ¿Por qué dice que creyó en esperanza contra esperanza? Porque había una esperanza natural,
La esperanza natural que tenía él al comienzo, en los primeros años de su matrimonio, con todo el deseo de ser padres, con todo el deseo de tener su descendencia, y los años pasaban y junto con los años se iba terminando la esperanza. Entonces él se tiene que aferrar a otra esperanza superior, a la esperanza no en su cuerpo, no en su capacidad, no en su posibilidad matrimonial de poder reproducirse, sino en la promesa de que Dios le había dicho que él iba a ser padre de multitudes. La esperanza en la palabra tuvo que reemplazar a la esperanza en su cuerpo y en su capacidad. ¿Por qué? Porque sigue diciendo Romanos 4:19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Y esto es un dato bien interesante. ¿Cuándo es que se debilita la fe? Cuando empezamos a considerar las posibilidades naturales de que las cosas funcionen, de que la respuesta venga, de que el milagro suceda. ¿Cuándo se debilita la fe? Cuando el asunto cae en nuestra consideración, cuando empezamos a contar las monedas que tenemos en el bolsillo y vemos que no nos alcanza. Él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, sino que, ¿cómo fue que él retuvo la semilla? ¿Cómo hizo para retener la semilla? Porque esto es importante. Hablar de que hay que oír, entender, recibir y retener es fácil. Bueno, ¿cómo hago para retener? Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Gloria por qué? Si todavía no pasaba. Una, porque Dios es digno de ser glorificado, suceda o no. Pero gloria anticipada, agradecimiento anticipado, dando gracias anticipadamente al Dios que le cambió el nombre, al Dios que puso de su aliento de vida en el nombre mismo de Abraham, el que le dio la promesa, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Él estaba plenamente convencido, no había lugar a la duda en esa palabra que él recibió. Y esa palabra que él creyó fue determinante no solo para él, marcó a toda la descendencia hacia adelante, porque la fe de Abraham le entregó territorio a Israel. La fe de Abraham le entregó a Israel las riquezas de los egipcios. La fe de Abraham le entregó las victorias de todas las naciones que fueron conquistando en el futuro. Esa fe de un hombre hizo que hubiera una generación para sacar de Egipto, para llevarlos a través del desierto, para meterlos en la tierra prometida, abrir el Mar Rojo, abrir el Jordán, alimentarlos de manera sobrenatural y milagrosa en el desierto, darles agua de la roca, darles maná, alimentarlos con carnes de codornices, hacer que su calzado no se envejeciera y la ropa tampoco durante los 40 años que estuvieron deambulando en el desierto. No era la idea de Dios que anduvieran 40 años, fue la rebelión de ellos en esos 40 días que estuvo Moisés retirado, recibiendo la palabra y la revelación de Dios, y por cada uno de esos días tuvieron un año de castigo, 40 años dando vuelta. Pero aún así, teniendo esos 40 años, Dios se aseguró de que esos 40 años fueran alimentados, fueran sustentados, fueran asistidos, fueran guiados, fueran protegidos. Dios estuvo con ellos esos 40 años, dando vueltas también con ellos en el desierto. Retuvo la palabra. Entonces, 5 cosas. 1, oye, entiende, recibe, retiene y produce. La buena tierra es el que oye la palabra, la entiende, la recibe con corazón bueno y recto, retiene la palabra
y produce. Y esas son todas decisiones nuestras. Nosotros decidimos oír o no. Si no entendemos, podemos preguntar y asegurarnos de entender. Recibir es una decisión nuestra. El salmista dice, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. La exposición, no la imposición. Nadie puede imponerte la palabra de Dios. La palabra se expone desde adentro hacia afuera. Y luego uno la introduce voluntariamente si quiere. Nadie está obligado a creer. Nadie puede obligarte a creer. Nadie puede imponerte la palabra por la fuerza. Es nuestra decisión si la creemos. Es nuestra decisión si la recibimos. Ahora, si yo decido recibir la palabra, después que la oí, después que la entendí, mi decisión, ahora que la recibí, es retenerla. No perderla por considerar que las circunstancias no son las ideales, que el momento no es el más propicio. Retenerla, no importa el tiempo que pase ni lo que venga, retengo esa palabra. Y número 5, doy fruto de ella. Alguien tiene que beneficiar lo que yo oí, lo que entendí, lo que recibí, lo que retuve, a alguien le tiene que servir. Esto es importante. ¿Se acuerda que les decía de que el proceso de la siembra no termina con la cosecha? Sino que el proceso de la siembra después de la cosecha continúa con la elaboración. Y que tampoco termina con la elaboración, sino con el consumo. Siembro, cosecho, elaboro de lo que produje y consume. La semilla de trigo, sembrar trigo no termina con cosechar trigo. Hay que convertir el trigo en harina y tampoco termina cuando yo tengo harina, hasta que hago el pan y alguien lo consume. Entonces ese proceso de siembro, cosecho, elaboro, produzco y alguien consume, es ahí donde cierra el ciclo. En este caso, la semilla tiene que tener en nosotros el mismo resultado. El Señor viene y siembra en nosotros. Él siembra, Él cosecha, elabora lo que cosechó y alguien consume. Porque si no, nuestra cabeza va a ser una enorme biblioteca llena de conocimiento que no le va a servir a nadie. A nadie le va a servir. Uno puede estar años meditando. Esa fue la vida inútil del periodo monástico, cuando estudiamos historia de la iglesia y hasta la influencia del romanismo en la iglesia. El periodo monástico, los monjes que se iban a vivir a la montaña, se encerraban en los conventos y en los monasterios por años a estudiar, una biblioteca perdida, metida en la montaña que no le servía a nadie. La idea de que nos edifiquemos como cuerpo, la idea de que aprendamos como iglesia, la idea de que nos instruyamos como hijos de Dios, la idea de Dios de formarnos como ministros, no es para que sepamos nosotros nada más y acumulemos conocimiento y seamos un depósito de información, coleccionistas de revelaciones. No, la idea de Dios es que si oigo, entiendo, recibo y retengo, produzca. 30, 60, 100 por 1. Pero produzca. Que a alguien le sirva todo ese proceso que la palabra fue haciendo en nosotros. Por eso es que es tan importante el oír, el entender, el recibir y el retener para poder producir. Para que otro sea beneficiado de tu beneficio, para que otro sea bendecido con tu bendición, para que otro sea iluminado con tu conocimiento, para que otro sea enseñado con tu sabiduría, para que otro reciba lo que tenés. Esa es la idea. Qué error trágico, qué equivocación tremenda es de quien retiene conocimiento, retiene todo lo que sabe, porque de esa forma tiene como cierto control sobre el que sabe menos. Es un error porque no solamente frena el conocimiento de los que vienen detrás,
sino que está frenando también su propio conocimiento, porque si yo no doy, no recibo. Entonces tengo que ir dando de lo que recibí para poder seguir recibiendo más, si no queda con un conocimiento acumulado allí, un depósito que cuando se llenó ya no hay más nada para ponerle. Pero cuando recibís ese conocimiento y la trasvasás a otra persona y aprendés y enseñás para exaltar, para bendecir, y tomás el conocimiento como una herramienta de servicio a otro, y todo lo que aprendiste lo pones a los pies de otra persona o se lo pones en sus manos como herramienta, y no enseñás para humillar, sino para elevar, y no enseñás como que estás por encima del resto, sino por debajo, sirviendo al más importante, tu conocimiento entonces sirve para bendecir a otros. ¿Se acuerdan cuando les ponía el ejemplo del restaurante? El cliente que va y se sienta en esa mesa de restaurante no cocina tan bien como el cocinero del restaurante. Él no sabe lo que sabe el maestro de cocina. Sin embargo, cuando se sienta allí, él es el más importante. Y el que sabe más, que es el maestro de cocina, está al servicio del que sabe menos y le sirve a través de lo que él sabe. Así es como debe funcionar también en el ministerio. En la medida que vas creciendo, en la medida que vas aprendiendo, si vas recibiendo más, Dios te va revelando más, si vas creciendo en tu búsqueda de Dios, notas que hay un mayor nivel de unción incluso. Eso no tiene que alejarte de la gente, tiene que acercarte a ella. No puedes volverte un ministro inalcanzable, intocable, que ya no atiende a nadie, porque ¿de qué sirve todo lo que recibiste? ¿De qué sirve ese galpón lleno de bolsas de harina si nadie puede hacer pan? Si nadie puede comer del pan de allí. Entonces es importante producir. Fíjense que la buena tierra se caracteriza porque logra cumplir el cometido de la semilla, producir. Puede producir. Y eso es importantísimo. Vamos a orar, vamos a cerrar esta transmisión con la ayuda del Señor. Si sos esa buena tierra, mantén esa actitud receptiva siempre, siempre, porque uno puede ser buena tierra un día, ser el de los espinos al otro. No, mantenete siempre como buena tierra, siempre oír, entender, recibir, retener y producir. No permitas que tu corazón se llene de orgullo por el conocimiento que adquiriste. Serví a través de lo que aprendiste. No te canses de hacer el bien con todo lo bueno que Dios ponga en tu vida. Recordá siempre agradecer a Dios y a las personas que Dios usa, porque nada tenemos que no hayamos recibido. Si lo recibimos por búsqueda directa de Dios, bien. Gloria a Dios. Si lo recibimos porque alguien nos impartió eso, gloria a Dios también, y gracias a quien nos impartió y se tomó el tiempo para enseñarnos. Vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias por cada persona que ha recibido esta palabra, Señor, y que va a hacer todo su esfuerzo para retenerla en su corazón y dar frutos de ella, para que todo conocimiento, toda revelación, toda palabra que se sembró en su corazón pueda dar fruto y alguien sea bendecido con lo que has puesto en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Ayuda, Señor, a que toda tierra se convierta en una buena tierra, que el 100%, como en el pasaje de Nehemías 8, el 100% de los que escuchan esta palabra la reciban y la retengan y den fruto después de haberla entendido, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias una vez más por estar allí. Usted puede continuar orando allí de acuerdo a esta palabra que hemos entendido hoy. Y recuerde que todo lo que recibe es para bendecir a alguien. Un abrazo para todos. Bendiciones. Nos encontramos en nuestra próxima transmisión, comenzando una nueva serie que le vamos a estar anunciando por este mismo medio para que usted esté preparado para el tema que vamos a continuar. Bendiciones para todos.